Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga, que hayan descansado, que este día sea un día lleno de bendiciones y muchísimas gracias por conectarse a estas perlas de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de cómo vencer los complejos. Los complejos son un conjunto de ideas, emociones y tendencias interiores, internas, del alma, que perturban lo que debería ser un comportamiento tendiendo a disfrutar de la vida abundante y de la vida plena que tenemos en Cristo Jesús. Es decir, son todas estas, son ese conjunto de pensamientos, de ideas o emociones que nos están impidiendo disfrutar verdaderamente de lo que dice la palabra de Dios, caminar en lo que dice la palabra de Dios, ser lo que la palabra de Dios dice que somos. Todo conjunto podemos definir como complejo desde la perspectiva bíblica, todo conjunto de pensamientos que niegan o sobrepasan lo que Dios dice de nosotros. Pueden ser de muchos tipos, pero su característica más general es que nos llevan a tener o un más alto concepto o un más bajo concepto de nosotros que el que debemos tener, según la Biblia. Lo dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 3, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, pero también implica que no debemos tener un concepto más bajo de nosotros. Pueden ser el conjunto de pensamientos que nos llevan a tomar la decisión de no puedo, no lo merezco, no sé, no conozco, no tengo, no soy digno, eso no es para mí. De tal manera que vivamos por debajo de lo que Dios en su palabra dice de nosotros. O también puede ser los pensamientos relacionados con cosas como yo no necesito de nadie, yo puedo solo, yo soy mejor que los demás, yo valgo más que los demás, yo merezco que los demás me reconozcan, etcétera. Por definición, los complejos, sean del tipo que sean, son lo que la palabra de Dios llama las fortalezas, y las fortalezas nos impiden conocer a Dios, y en segundo lugar nos impiden llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Son pensamientos que están en el alma, en la mente, en el corazón, y que pueden derivar incluso de experiencias traumáticas o de experiencias negativas en nuestra niñez. Pero eso no quiere decir que sean invencibles. En Cristo Jesús podemos vencerlas, y en Cristo Jesús hay liberación, hay sanidad y hay restauración de todo este tipo de complejos. En la psicología puede definir como complejos otra serie de situaciones. Sin embargo, en términos generales, es un conjunto de pensamientos, de emociones, de sentimientos, de actitudes, de motivaciones que nos impiden vivir por debajo o muy separados de lo que Dios dice en la Biblia para cada uno de nosotros. Nos impiden, pueden ser tanto complejos de superioridad como complejos de inferioridad, aunque, como ya mencioné, la psicología llama complejos a otras afectaciones emocionales de las personas. Pero sea de lo que se trate, en última instancia nos impiden tener una identidad correcta delante de Dios, y con ello nos privamos de tener una vida abundante, plena y en victoria en Cristo Jesús. Nos impiden una relación correcta con Dios, con las demás personas, con las cosas y aún con nosotros mismos. Por ejemplo, si tenemos un complejo de superioridad, la palabra en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5, nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero da más gracia a los humildes. Y si tenemos un complejo de inferioridad, no nos vamos a sentir merecedores del amor, de la bendición, de la aceptación, de la gracia y de la misericordia de Dios. La base para la destrucción de cualquier fortaleza, la palabra también nos la enseña. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4
4 al 5 nos recuerda que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, por un lado. Y por el otro lado, la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, nos recuerda que nos vistamos de toda la armadura de Dios con la cual podamos hacer frente a todas las maquinaciones, artimañas, trucos, etcétera, del diablo que nos quieran robar la vida plena, abundante y bendecida que tenemos en Cristo Jesús. Recordemos que el diablo viene para robar, matar y destruir. Cristo viene para que tengamos vida y vida en abundancia. Y el diablo usa todas estas fortalezas, estos argumentos de altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios, en contra de lo que dice la palabra, para pretender robarnos y destruirnos esa vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. En la armadura de Dios hay dos tipos de elementos, unos que son propiamente la armadura y otros que son las armas. Dentro de las armas tenemos el escudo de la fe y la espada del Espíritu. El escudo de la fe es la fe del creyente, y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, mientras que la espada del Espíritu es la palabra, de tal manera que todas nuestras armas espirituales se relacionan con la palabra de Dios. Y para vencer toda fortaleza necesitamos establecer firmemente en nuestro corazón y estas fortalezas de complejos de seguridad o de superioridad o de inferioridad y se incluyen. Necesitamos tener 5 principios relacionados con la palabra de Dios muy claros para poder vencer. Uno de ellos es que la palabra de Dios es irrefutable. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios dice lo que dice y punto. Puede que nos guste o que no nos guste, puede que nos parezca o no nos parezca, puede que la obedezcamos o no la obedezcamos, pero eso no le quita a la palabra de Dios ni una pizca de verdad. Es la verdad que yo necesito para vivir, número 1. Número 2, el segundo principio es que separados de Dios nada podemos hacer. ¿Por qué razón? Porque el único que conoce nuestro corazón es Dios, y Dios conoce nuestro corazón aún mejor que nosotros mismos. La palabra de Dios dice en Jeremías 17:9 que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Y quién lo podrá conocer? Solo Dios. Por lo tanto, necesitamos de Dios, del poder de su Espíritu Santo, para poder derrotar esas fortalezas en nuestro corazón. El tercer principio es que basado en estas dos premisas de que la palabra es la verdad y que separados de Dios nada podemos hacer, que lo dice Juan capítulo 15, versículo 5, surgen 3 principios también fundamentales que necesitamos interiorizar en nuestro corazón. 1, somos lo que la Biblia dice que somos, no somos ni más ni menos de lo que la Biblia dice que somos. Y lo que la Biblia dice que somos es que somos hijos de Dios, no acomplejados, no nos sentimos, no personas superiores ni inferiores a los demás, sino hijos de Dios, amados, aceptados y bendecidos por Él. En segundo lugar, que tenemos lo que la Biblia dice que tenemos, y lo más importante que tenemos es Dios con nosotros en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros es el poder de Dios, el supereminente poder de Dios para vencer toda fortaleza y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y por el otro lado, podemos todo lo que la Biblia dice que podemos, y la palabra de Dios nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que está expresado en la palabra de Dios, lo podemos hacer. Entonces somos lo que la Biblia dice que somos, tenemos lo que la Biblia dice que tenemos y podemos lo que la Biblia dice que podemos. ¿Y qué es lo que la Biblia nos enseña en cuanto a vencer esas fortalezas de superioridad o de inferioridad que nos están impidiendo vivir la vida plena y bendecida en Cristo Jesús? En primer lugar, lo que mencionamos en Romanos capítulo 12, versículo número 3. La palabra de Dios dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, e implica que tampoco tengamos un
menor concepto de nosotros que el que debamos tener, sino que pensemos de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, que pensemos conforme a lo que dice la palabra de Dios. En Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 4, la palabra de Dios nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. En Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 18 al 19, dice la palabra: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Y esto lo que nos está diciendo es que somos valiosos para Dios, tan valiosos que Cristo Jesús entregó su vida y su sangre por cada uno de nosotros, y eso nos hace valiosos delante del Señor. Ahora bien, también la palabra establece el equilibrio, porque pensar de que somos tan valiosos para Dios, que Él dio su vida y su sangre por nosotros, nos puede llevar a tener un concepto mucho más alto de nosotros. La palabra, por el otro lado, nos dice que por la gracia de Dios, por medio de la fe, somos salvos para que nadie se jacte en su presencia. Si nos damos cuenta, la Biblia ahí nos establece un equilibrio. Somos valiosos delante del Señor, pero no es para que nos jactemos de ello, es para que tengamos humildad, entendiendo que es por su gracia, no por nuestros merecimientos, que es porque Él así le plació y porque Él está en nosotros, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que somos valiosos en Cristo y que somos lo que la Biblia dice que somos, porque Cristo está en nosotros, no por nuestros méritos, no por nuestras propias fuerzas o nuestros propios hechos, sino porque Dios está en cada uno de nosotros, nos ha hecho salvos y nos ha hecho templos de su Espíritu Santo. En Isaías capítulo 43, versículo 4, también hay otro pasaje hermoso que nos habla de cuán valiosos somos para el Señor. Dice la palabra: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. En Jeremías 31:3, Dios nos ama con amor eterno. En Efesios capítulo 1 dice la palabra que somos aceptados por Dios en Cristo Jesús. Somos aceptos en el amado, y eso significa que aún en medio de nuestras dificultades, imperfecciones, malas decisiones, errores, etcétera, el Señor nos acepta, pero no quiere decir que nos va a dejar igual. Él nos acepta, pero también nos ama con amor eterno, pero también como un Padre amoroso que nos va a transformar y nos va a formar de acuerdo a su propósito, que es un buen propósito para nosotros. Son sus planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. De tal manera que parte de lo que nosotros necesitamos aprender como hijos de Dios es a amar la corrección, a aceptar la corrección, a abrazar la corrección que la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos van a dar a través de nuestro caminar en el Señor, porque nos está formando para llevarnos a nuevos niveles de bendición, a nuevos niveles de conocimiento de Él, y por lo tanto a nuevos niveles de plenitud y de victoria en la vida. Recordemos que la palabra dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, también nos dice que el Espíritu Santo nos está transformando de gloria en gloria cada día en la imagen de Cristo. Eso significa que no hemos llegado a la meta, por lo tanto no debemos tener un complejo de superioridad, pero tampoco nos está diciendo que no vamos a llegar a la meta. Nos está diciendo que sí vamos a llegar a la meta, pero con la ayuda de la palabra y del Espíritu. Y ahí está balanceado
balanceando para que no tengamos ni complejo de superioridad ni complejo de inferioridad. Por el otro lado, la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es también un elemento para combatir ambos complejos, el complejo de la superioridad, porque al final todo lo que hacemos lo hacemos porque Dios así lo planeó y porque Dios así lo preparó y porque Dios así nos diseñó para que lo hiciéramos. Por lo tanto, no es por nosotros, sino por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y en segundo lugar, para contrarrestar el complejo de inferioridad, no es por nuestra incapacidad, ni nuestra falta de conocimiento, ni por nada que nos falte, que vamos a hacer esas buenas obras, porque en Cristo estamos completos y en Cristo todo lo podemos, todo lo podemos que sea su voluntad. En Cantares capítulo 2 versículo 14, Dios en la figura del novio le dice a la novia, que somos nosotros: paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados pasajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Y esto nos habla de un padre que está enamorado de nosotros, así como nosotros podemos amar a nuestros hijos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, considerarlos valiosos, sentirnos orgullosos de sus logros, etc. De la misma manera, el padre siente eso por nosotros, solo que muchísimo mejor. Es un padre enamorado de sus hijos, enamorado en el buen sentido de la palabra, y es un padre que anhela la comunión con cada uno de nosotros, porque a los ojos de Él somos valiosos, a los ojos de Él somos de alta estima. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga yo puedo decir que no soy digno, que no me lo merezco, pero para Dios sí soy digno, para Dios sí lo merezco, para Dios sí soy valioso, y eso me debe ayudar a superar cualquier complejo de inferioridad, sin que me lleve al otro lado, ¿verdad? Porque muchas veces podemos saltar de un complejo de inferioridad a un complejo de superioridad. Es en el equilibrio. Somos amados, somos valiosos para Dios, pero no por nosotros mismos, sino por lo que Él ha puesto en nosotros, que es su Espíritu Santo. En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 5 nos da el equilibrio, nos lo pone claro. Dice la palabra: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, de tal manera que el hecho de que Dios nos ame, el hecho de que todo lo podamos en Cristo que nos fortalece, el hecho de que somos valiosos a los ojos de Dios, no es por nosotros mismos, sino que todo ello deviene de que Dios nos amó, envió a su Hijo a la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados y para que tuviéramos vida eterna, y nos dio su Espíritu para que usted y yo podamos ser competentes en cumplir todo aquello que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y también 1 de Pedro capítulo 5 versículo 5 nos habla del equilibrio para no tener un complejo de superioridad, y es que Dios resiste a los humildes, pero resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Y qué significa eso? Significa que Dios va a quitar, digamos, a suspender su gracia sobre las personas que son orgullosas, jactanciosas, vanidosas, etcétera, mientras trabaja con su carácter y los pone en la perspectiva correcta de la humildad, de no creerse más que los demás. La palabra cuando dice que Dios resiste a los soberbios, pero da más gracia a los humildes, significa
que la gracia de Dios, las bendiciones de Dios no van a estar en espera sobre la persona orgullosa, jactanciosa, soberbia, mientras Dios trabaja en su corazón. Mientras que con las personas humildes el Señor les va a dar una mayor gracia, una mayor bendición, una mayor plenitud de vida. De tal manera que necesitamos el equilibrio que Dios nos da y creyendo lo que la palabra de Dios dice que somos. Y un punto importante, ¿por qué razón es importante romper con todas estas fortalezas que hemos estado viendo a lo largo de ya un par de meses, todas las mañanas, hablando de diferentes fortalezas? Porque la palabra de Dios dice en Proverbios 23:7, conforme el hombre piensa de sí mismo en su corazón, así va a vivir. Lo que pensamos de nosotros mismos en nuestro corazón nos va a llevar a vivir la vida plena en Cristo Jesús o a robarnos la vida eterna. Por eso dice la palabra en Proverbios capítulo 4 versículo 23, que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y la palabra de Jesús también nos dice, de la abundancia del corazón habla la boca, y de la abundancia que hay en el corazón salen los pecados, los malos pensamientos, etcétera, etcétera. De tal manera que es importante que cuidemos nuestro corazón, que cuidemos lo que pensamos de nosotros mismos, que destruyamos todas esas fortalezas que nos están impidiendo el avanzar en una vida plena, en una vida abundante, en el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas, y el cumplimiento de su propósito es sus buenos planes para darnos un futuro y una esperanza, y eso implica la vida plena, la vida en victoria. Recordemos esto, es importante, cuando hay ciertas palabras que no las debemos tomar a la ligera, que le debemos poner mucha atención en lo que Dios nos dice. Y dos cosas que nos dice que son sumamente importantes. Una, en Juan capítulo 3 versículo 30, dice, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Y eso significa, es necesario que yo deje atrás todos mis pensamientos, todos los pensamientos que no son de Dios, y me llene de los pensamientos de Dios, número uno. Y número dos, la persona dice, y la palabra también dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida abundante que Dios tiene para nosotros, la vida en victoria. Necesitamos guardar nuestro corazón, cuidar lo que hay en nuestro corazón, porque eso o nos va a llevar a la vida abundante o nos va a llevar a que nos robe esa vida abundante. La palabra dice en Proverbios 18, versículo 20 al 21, que el poder de la vida y el poder de la muerte está en nuestra boca, y el que ama sus palabras se llenará de ellas. Entonces necesitamos tener mucho cuidado con lo que creemos y lo que pensamos, aunque no lo hablemos. Pero cuando usted y yo lo pensamos, lo estamos hablando internamente, de tal manera que debemos cuidar nuestros pensamientos cada día, y por eso habla la palabra de las fortalezas, porque las fortalezas son las mentiras que el diablo ha sembrado en nuestras vidas a través de la carne, a través del mundo, a través de la cultura, y que nos pueden impedir alcanzar la gracia de Dios, que nos pueden impedir alcanzar la vida plena, la vida abundante en Cristo. Por eso es importante destruir todas estas fortalezas, descubrirlas y destruirlas, y las destruimos con la palabra, y necesitamos no solamente conocer la palabra una vez, sino además de ello repetir la palabra, memorizar la palabra, interiorizarla, atesorarla, confesarla. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. En el original significa que la fe viene por el oír, y 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 el oír constantemente la palabra de Dios. De tal manera que no solo necesitamos pensarla, necesitamos hablarla, necesitamos tener
tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando nos estamos enfrentando, ¿y por qué lo necesitamos? Recordemos que la palabra es la espada del Espíritu. A veces cuando vienen las circunstancias y los pensamientos, no tengo a la mano una Biblia, no tengo a la mano la situación me atosiga de tal manera que no reacciono en ese mismo momento. Pero si tengo la palabra en mi corazón, esa palabra va a salir inmediatamente. Cuando el diablo me venga a decir, no puedes hacer eso, yo le voy a poder decir muy claramente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque tengo esa palabra en el corazón. También cuando el diablo venga a decirme, no sos digno, yo le voy a poder contestar, por mí mismo no soy digno, pero por la sangre de Cristo y por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, el Señor me hizo digno. Y así, la mejor Biblia, y póngale atención a esto porque es importante, la mejor Biblia que usted y yo podemos tener no es la que tenemos escrita, no es la que tenemos en un libro. La mejor Biblia que usted y yo podemos tener es la que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, porque esa es la que vamos a vivir y esa palabra es la que vamos a usar como arma. Necesitamos entonces tener la palabra en nuestro corazón. Por eso la Biblia nos dice en muchas partes que meditemos en la palabra de día y de noche, que tengamos en ella nuestra delicia, que renovemos nuestra manera de pensar, que nos despojemos del viejo hombre, de la vieja manera de pensar y nos revistamos de la nueva manera de pensar, que seamos esforzados y valientes para conocer la palabra, para interiorizar la palabra, para tenerla en nuestra boca y para obedecerla, porque la vida que vamos a vivir no es la que dice el papel, la vida que vamos a vivir es la que está en nuestro corazón. Recordemos lo que dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. La palabra es vida. Para que del corazón mane la vida, necesito tener la palabra en mi corazón. Esa es la mejor Biblia. No la versión tal, la versión no, la que tenga en mi corazón. Esa es la Biblia que me va a servir para vivir, es la Biblia que va a determinar si voy a vivir en la vida abundante que Cristo tiene para mí o voy a vivir en una vida por debajo de la expectativa de Dios y por debajo de la victoria que Dios tiene para mi vida. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta mañana que nos permite reunirnos a escudriñar tu bendita y maravillosa palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta palabra quede sembrada, establecida, sellada, Señor, en nuestro corazón por tu Espíritu Santo y que se haga vida en nuestras vidas, Señor, de tal manera que podamos alcanzar el premio del supremo llamamiento tuyo, Señor, en Cristo Jesús, que podamos cada día ser perfeccionados a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, Señor, al carácter de Cristo y podamos vivir en esa vida abundante y en victoria que Él compró para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, Padre. Señor, en el nombre de Jesús también te pido en esta mañana que tú bendigas la vida de cada uno de nosotros, Señor. Bendice la obra de nuestras manos, guíanos por tu Espíritu Santo para que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos para la gloria tuya, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, que este día sea un día de bendición, un día de liberación, de restauración, un día de sanidad, un día de victoria en nuestras vidas, Señor, un día de cumplimiento, que veamos, Señor, tu sobrenaturalidad actuando en nuestras vidas, Señor, y en las vidas de nuestras familias, Padre. Señor, crea en cada uno de nosotros un corazón noble y un espíritu justo que nos sustente, Señor, y nos guíe cada día más a ti. Danos cada día más hambre y sed de ti, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Que tu palabra sea miel y sea dulzura a nuestras bocas, Señor, y que tu Espíritu Santo sea nuestro compañero, sea, Señor, con quien caminemos de la mano cada día, cada bendición, cada decisión que debamos tomar, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por todos sus comentarios. La gloria es para el Señor, pero también
Sus comentarios nos estimulan, nos alientan para seguir en compartiendo de la palabra de Dios, sabiendo que la palabra impacta el corazón de cada uno de los que les escuchamos la palabra. Así que muchas bendiciones para cada uno. Gracias por sus comentarios. Que el Señor les bendiga grandemente. Les recuerdo que a mediodía tenemos otra perla de la palabra y en la tarde también, para seguir edificando nuestras vidas, llenándonos de la palabra y que esa palabra produzca vida en nuestros corazones. Bendiciones, un abrazo y gracias por conectarse.